grupo de mujeres por la opción a favor respondieron la carta firmada por la expresidenta Michelle Bachelet, en la que apuntaba junto a un grupo también de mujeres el riesgo en que caería la ley de aborto en 3 causales con la propuesta constitucional. Aquí está Francisca Cárdenas para conocer los detalles tanto de la carta que suscitó esta reacción en Evelyn Matei y en otras figuras de la oposición. Bienvenida. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y 2 cartas que han marcado estos días, digamos, estos últimos días de campaña, una campaña que además es más corta al menos que en el plebiscito pasado. Ya se viene lo que va a ser entonces este plebiscito el próximo 17 de diciembre. Es así como surge una carta que firma la expresidenta Michelle Bachelet con más de 60 mujeres de distintas áreas, especialistas, ex autoridades parlamentarias también, advirtiendo lo que según ellas dicen podría perjudicar lo que es la ley de aborto en 3 causales, y también mencionando lo que es esta polémica frase que ha surgido al menos durante las últimas semanas del que se jodan dentro de la franja del a favor, señalando que al menos el sector del a favor de la derecha siempre, dice ahí en esta carta que firmó la expresidenta, siempre le ha dado la espalda a los derechos de las mujeres en el tema de la píldora del día después, también en distintos elementos de recurrir, por ejemplo, en su momento al Tribunal Constitucional para también ver cómo, digamos, poder invalidar lo que se había avanzado en su momento en términos de derechos y también de la ley de aborto en 3 causales. Es así como también después surge otra carta que es la de mujeres de la derecha. Firman esta carta y son parte además de esta carta la alcaldesa Evelyn Matei, que ha estado ahí impulsando la campaña por el a favor solamente en el tema de las mujeres, porque recordemos que ella no ha participado, no ha desglosado el contenido de la propuesta constitucional en otros temas, solamente se ha enfocado en el tema de las mujeres. Y también firman esta carta otras políticas, digamos, Gloria Hood, presidenta de Evópoli, Jimena Rincón también, la senadora de Demócratas, señalando que no correría peligro lo que es la ley de aborto en 3 causales y argumentando el por qué no correría peligro. Y también mencionando que en su momento, al menos en el pleno del Consejo Constitucional, se dio la oportunidad, según ellas, de poder ver todo lo que era la discusión en torno a la ley y también poder discutirla nuevamente, los elementos que se estaban viendo, al menos en la propuesta constitucional con respecto al punto del aborto y del qué también y del quién, que en su momento también generó bastante debate. Escuchemos entonces parte de lo que dijo la alcaldesa Evelyn Matei con respecto a esta postura también que ha mostrado la expresidenta Michelle Bachelet en torno a la propuesta constitucional. Para mí, por lo menos, es absolutamente inaceptable que el Estado te quiera obligar a tener un hijo que ha sido producto de una violación. No se puede. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos duele es que se esté mintiendo respecto de que el proyecto efectivamente pondría en riesgo esto, porque no lo pone. Y me duele que una expresidenta de la República caiga en este tipo de mentiras. Que alguien vaya a decir que el que se jodan sea hacia las mujeres, perdón, pero es una mentira y es un abuso tan grande de la verdad. Bueno, ¿qué señalaba esta carta que participó la expresidenta Michelle Bachelet? Dice que si se establece a nivel constitucional, digamos, el estatus de persona del ser en gestación, habrá quienes podrían recurrir, podrían haber personas que recurran al Tribunal Constitucional para decir que la ley de aborto en 3 causales es incompatible con la nueva Constitución. Eso es parte entonces, y ahí se forma el debate en torno a lo que es estas críticas, digamos, a la propuesta constitucional. También hubo respuestas de estas integrantes, digamos, mujeres de la derecha al menos, que también han criticado esta otra carta en la que participó la expresidenta Michelle Bachelet. Señalan que en su momento también hubo oportunidad de poder discutir más el tema del aborto, al menos en lo que se dio el trabajo de redacción en el pleno del Consejo Constitucional. Y también se señala aquí que, al menos en la carta de las mujeres de derecha, que la propuesta mantiene vigente todo lo que es la normativa existente, que no cambiaría nada
y que si se propusiera, por ejemplo, al Congreso derogar la ley de aborto en 3 causales, se regiría como hoy el principio de deliberación democrática. Ese es el argumento al menos de la derecha para decir que no correría peligro la ley de aborto en 3 causales, Martín. Claro, pero también hay quienes argumentan que con la objeción de conciencia también se abre otra puerta. Bueno, hay muchísimas interpretaciones, por eso que los más críticos dicen lo que necesitamos que quede claro. ¿Qué sucedería con la ley, digamos, con la propuesta, digamos? Que dé más certezas que interpretaciones, pero ahí vemos la postura de la alcaldesa. Ella manifiesta que no tiene dudas, era una de sus dudas iniciales, por lo tanto es un tema que sin duda ella habrá estudiado. Claro, y ella dice que ella advirtió que si era así, si corría peligro la ley de aborto en 3 causales, ella no iba a dar su voto, digamos, por el a favor o el respaldo al a favor. Dice que son noticias falsas, que son malas interpretaciones que se dan de la propuesta constitucional, pero bueno, es parte entonces también de la argumentación que dan desde los otros sectores políticos. Escuchemos parte también de las otras reacciones durante esta jornada. Es imposible que el aborto en 3 causales o la interrupción voluntaria del embarazo en estas 3 causales quede inconstitucional. Se han dado todas las razones posibles, se ha dado las razones, cuál es la diferencia entre el que y el quién, pero sobre todo lo más profundo es que de verdad en todas las actas constitucionales, desde que se discutió el derecho a la vida, está perfectamente consagrado en la historia fidedigna de la ley, que dejamos explícito que no se busca dejar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, que no queda inconstitucional ninguna norma, vuelvo a citar la segunda transitoria número 1, ninguna ley se transforma en inconstitucional una vez que inicie la Constitución. Si uno usa la frase, se protege la vida del que está por nacer o de quien está por nacer, o va a la propia ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, se refiere exactamente a lo mismo, que es al ser humano no nacido. Así que no hay una discrepancia de interpretación que pueda poner en riesgo esta política pública que a nuestro juicio es necesario mantener. Marisol Peña, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, es muy clara para decir que está incluso resguardado por tratados internacionales de derechos humanos, en los que si se ganan derechos que tienen que ver con aspectos de salud no se pueden perder. Así que nos expondría a juicios internacionales. Hubo críticas con respecto a la utilización de esta frase, que se jodan en la carta al menos de estas más de 60 mujeres, incluyendo la expresidenta Michelle Bachelet, criticando, pero relacionando esta frase con, digamos, lo que ha sido, según ellas, la postura de la derecha al finalmente estar en contra por varios años de estos derechos en términos de aborto y de la ley de aborto en 3 causales. También se menciona, al menos para argumentar por parte de las políticas, digamos, de la derecha, que votar a favor, dicen ellas, también, y que la propuesta constitucional garantizaría distintos puntos en términos en la vida de las mujeres, dice, también que los obstáculos que impiden las libertades, la igualdad salarial, entre otros argumentos. Pero en torno al aborto, ese es el debate finalmente que se ha dado. Y ojo, tampoco ha sido el único tema, Matilde, porque también hemos visto que el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia ha marcado también y ha sido una estrategia, digamos, también, al menos por parte del comando de la Favor, para poder, digamos, plantear esto en distintos extractos audiovisuales a través de las redes sociales. Bueno, y bastante fuertes las imágenes. Sí, hay 2 videos que tienen imágenes muy, muy fuertes. Claro, uno de un portonazo y otro de una persona descuartizado. Sí, un descuartizado. Bueno, escuchemos parte entonces de otras reacciones, al menos del comando por el en contra. Creemos que la expresidenta Michelle Bachelet se merece todo el respeto, no solo por ser expresidenta de la República, sino también por el rol que ha tenido en asegurar los derechos de este país. Disentir y encontrar que las normas representan un retroceso para Chile no es hacer un abuso o una interpretación errónea, es simplemente nuestro deber y nuestra responsabilidad con este país. Estamos convencidos y por eso estamos aquí explicando una y otra vez en la calle que este texto es un peligro para las mujeres de este país, es un peligro para los niños y niñas, es un peligro para las municipalidades, es un peligro también para la seguridad y en general es un texto que retrocede nuestros derechos.
Bueno, no se descarta tampoco entonces, Matilde, que la expresidenta Michelle Bachelet aparezca también en la franja del en contra. Vamos a estar muy atentos a eso y también a las próximas actividades, porque están muy intensas las campañas. Hoy hubo varias actividades en la Plaza de la Constitución, en distintos puntos al menos del centro de Santiago y también en los alrededores de La Moneda, así que vamos a quedar atentos a eso también y a lo que ocurra en los próximos días, porque obviamente va a seguir el debate en torno a lo que es la ley de aborto en 3 causales y las distintas interpretaciones, digamos, del texto. Bueno, y vamos a ver también las reacciones que provoca, que genera estas piezas audiovisuales que están circulando en redes, por lo menos en redes sociales el día de hoy. Gracias, Francisca. Nosotros hacemos un alto y ya regresamos.